buenos días, estimados alumnos. Hoy día vamos a ver sobre la glorieta del parque. La Municipalidad de Distrito desea construir esta glorieta, y para armar necesita hacer una estructura. Dice que ellos van a necesitar tubos de una longitud de 6 metros. He querido explicarle acá, mire, acá estoy yo graficando la glorieta, bueno, en términos geométricos. Aquí ustedes observarán que lo que está en la parte baja del techo es un prisma, y es un prisma de base, y ustedes se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una base hexagonal. Si eso tiene la parte superior y inferior, quiere decir que también la base de la pirámide hexagonal tiene ese valor, ¿no? Por eso nosotros vamos a ver algunos ejemplos que nos han planteado el Ministerio de Educación. Y por ejemplo nos dicen, comprendemos el problema. Este es un problema de contexto en el cual nosotros tenemos que ver qué es lo que nos están pidiendo. Por ejemplo, en la primera nos dice, ¿con qué sólido geométrico se ha compuesto la estructura de la glorieta? ¿Con qué se ha compuesto? Obviamente, como ya le dije, con un prisma y una pirámide de base hexagonal. La segunda pregunta me dice, la base de la glorieta. ¿Cuál es la base? Ya lo dijimos, ya ustedes saben, un hexágono. Tercero, luego me dice, ¿cuántos parantes soportan el techo de la glorieta? Son 6 parantes, mira, 1, 2, 3, 4, y con estas punteadas son 6 parantes. Cada parante mide 2,50, ¿no? Luego me dice, ¿qué dato dispone de la situación significativa? ¿Cuál es la longitud de un tubo? 6 metros, ¿no es cierto? La altura de un prisma, es 250. La altura de la pirámide es 70. El lado de un hexágono, ¿cuánto mide el lado de un hexágono, de la base hexagonal? 2,40. Y finalmente la 5 nos dice que nos piden calcular la pregunta de la situación significativa. Pide calcular la cantidad de tubos que se va a utilizar en esta glorieta. Pasamos a la siguiente y nos piden, bueno, acá yo quiero explicarle 3 preguntas básicos. Dice, ¿cuántos metros mide cada listón de la estructura del techo? Miren, acá ustedes verán, nosotros tenemos que hallar mediante un método llamado el método de Pitágoras. Ustedes ya más o menos saben que el método de Pitágoras, para hallar, por ejemplo, acá nos dice la primera pregunta, ¿cuántos metros mide cada listón de la estructura del techo? Entonces aplicamos, Pitágoras nos dice que en un triángulo rectángulo la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no es cierto? Nosotros vamos a suponer esto es X, lo que nos piden es este valor, ¿no es cierto? Pero sí nos dan los lados, ¿no? 70 centímetros más el otro lado 240, todo al cuadrado, ¿no es cierto? Ustedes saben que esto, cuando el exponente pasa al otro extremo, pasa como raíz. Entonces esto sería acá 0,49 más el otro es 5,76. Sacamos la raíz cuadrada de, ya le he sacado acá, 6,25 nos va a dar 2,5 metros. Eso sería el valor de este lado. Por lo tanto, este lado son las aristas laterales de este techo. Ese es el valor, 2,5 metros. Luego me piden la número 6, ¿no es cierto? ¿Cuántos metros de tubo se necesitan para toda la estructura de la glorieta? Se nos están pidiendo cuántos nos va a necesitar el armazón. Ya he querido sacar acá, por ejemplo, los parantes, habíamos dicho que son 6. Como son, cada parante tiene una medición, entonces lo he multiplicado por 6 porque son 6 parantes. Nos sale 15 metros. 15 metros son de parante. Borde del tamaño, o sea, borde del techo. Borde del techo es 2,40. Si acá vale 2,40, acá también debe valer 2,40. Por 6 que son 14,40. Aristas laterales del techo. Las aristas laterales es lo que he hallado ahorita. ¿Cuánto mide cada arista? 2,5. Como son 6, son 15 metros. Base de la glorieta, 2,40 por 5. ¿Por qué por 5? Porque si ustedes observan la figura, en la figura hay una parte donde no contiene tubo. Tanto en la parte baja, inferior, como en la parte mediana. No contiene tubo, por lo tanto no se considera 6 tubos, sino se considera 5. Por eso se pone 2,40 por 5, 12 metros. Y a media altura, o sea, la mitad del prisma, 2,40 por 5. Entonces hemos sumado acá 15 más 14,40 más 15 más 12 nos van a dar
una cantidad de 68,0